Buenos días, mi nombre es Rafael Ricardo Rubio, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del CEA La Dorada. En este momento vamos a desarrollar el ejercicio 1, infonografía sobre la pregunta orientada. La pregunta, ¿cuáles son los principios del funcionamiento de un inversor? Electrónica. Un inversor es un dispositivo electrónico que convierte la corriente continua a corriente alterna. Este proceso logra a través de varios pasos. Primer paso, rectificación. La corriente continua de entrada se convierte en corriente pulsante utilizando un puente rectificador. Filtrado. Se utiliza un filtro para suavizar la corriente pulsante y obtener una corriente continua más estable. Conversión. El circuito inversor convierte la corriente continua filtrada en una forma de onda de corriente alterna, generalmente una onda sinusoidal. Control. Un circuito de control supervisa y ajusta la frecuencia y la amplitud de la corriente alterna generada. Estos pasos permiten que un inversor genere una corriente alterna de calidad a partir de una fuente de corriente continua, lo que lo hace útil para aplicaciones como sistemas de energía solar o sistemas de respaldo de energía y accionamiento de motores. ¿Cómo funciona un inversor de frecuencia? El inversor de frecuencia rectifica o transforma la corriente alterna de la alimentación en corriente directa. Para ello cuenta con un circuito de rectificadores formados por diodos, un contactor interno, unas resistencias y unos capacitores que permiten obtener una corriente directa lo más plana posible, o sea, totalmente plana, sin nada de ondas o rizos. Posteriormente, la corriente directa se transforma nuevamente en corriente alterna de la frecuencia deseada, diferente o igual a los 60 ciclos por segundo, estándar en la línea de alimentación. Esta variación de la frecuencia es la que propiciará que el motor gire más rápido o más lento según la solicitud del propio variador. O sea, podemos modificar lo que son los 60 ciclos para que el motor nos ande o más rápido o más lento. Para lograr la conversión de corriente directa a corriente alterna, internamente en el inversor existen dos tarjetas electrónicas, una de control que tiene un procesador similar al de una computadora y que es el cerebro del aparato quien mandará a otra tarjeta electrónica llamada de disparo o de potencia que regulará la operación de un circuito de transistores de potencia IGBT, quienes son los últimos encargados de formar la nueva corriente alterna de la salida hacia el motor mediante el sistema PWM o modulación, o también llamado modulación por ancho de pulso. Algunas ventajas con el uso de inversores de frecuencia son: es posible mover la velocidad del motor o motorreductores según la necesidad de la producción o el proceso. Esto puede ser hecho de forma automática o manual, sin la necesidad de costosos motores especiales en corriente directa o controladores de corriente directa, que en conjunto resultan más costosos sin ninguna ventaja, sino por el contrario conllevan a mayores costos de mantenimiento porque el motor tiene múltiples puntos de falla. El inversor cuenta con una carátula en donde se indican corrientes circulares, voltaje, velocidad del motor, fallas, etc., no disponibles en otros tipos de controles de velocidad como son los mecánicos o los de corriente directa. No se requieren protecciones adicionales sobre corrientes para la protección del motor. Esto lo hace el propio inversor de forma fina y ajustable sin ningún costo adicional y protegiendo al motor reductor. Bueno, compañeros y tutor, con esto hemos llegado a finalización de nuestro desarrollo de la pregunta de la actividad. Muchas gracias.